Se lanzaron entre la multitud dando voces, diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio y persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad al día siguiente, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Amén. Tome asiento, por favor, sin dormirse. Muy bien. Esto, lo que acabamos de leer, es parte del primer viaje misionero de Pablo, que sale con Bernabé, y usted conoce la historia, y de alguna forma en algún momento hemos enseñado sobre lo que sucedió en este viaje misionero, donde un jovencito llamado Juan Marco, ¿se recuerdan que hemos hablado un poquito de él? Juan Marco no fue capaz de soportar la presión del viaje, y entonces él se regresó. Y eso provocó una distancia entre Bernabé y Pablo, porque Bernabé era tío de este jovencito Juan Marcos. Pero Pablo ya no quería caminar con Juan Marcos, porque Pablo como que quería que todos corrieran a su velocidad, y eso era un poquito difícil. Juan Marcos no tenía la fuerza todavía, era un muchacho, un jovencito, pero Bernabé decidió hacer algo, comenzar a caminar con él y no soltarlo. Y Dios bendiga a los Bernabé, esa gente que es capaz de soportar nuestras debilidades en un momento de la vida. Personas que no nos sueltan a pesar de que no seamos todavía lo que Dios ha dicho que hemos de ser, y nos falte todavía mucho. Necesitamos ese corazón de Bernabé también en la iglesia, de que seamos capaces de resistir a los que son un poquito más débiles, y que les enseñemos a caminar en el evangelio del Señor. Pero no podemos ser toda la vida personas dependientes de los Bernabé. O sea, lo bueno de Juan Marcos es que también comenzó a crecer y luego fue útil para el ministerio. Nosotros debemos aprender que hay un periodo de nuestra vida donde podemos tener debilidades que son naturales de acuerdo al tiempo que llevamos en el evangelio, pero no toda la vida podemos justificarnos de nuestras debilidades, sino cambiarlas, fortalecernos y luego sostener a otros. Esa es la idea del evangelio, que nosotros, que ahora podemos ser un poquito débiles y podemos equivocarnos, pero el día de mañana podamos sostener a otros. No toda la vida nos pueden sostener a nosotros. En este caso, en el capítulo 14, vemos al apóstol Pablo, que junto a Bernabé entran a una sinagoga, predican la palabra. El Señor respalda la palabra que ellos están predicando, y la respalda de tal manera que la Biblia dice que muchos griegos y judíos se convirtieron. Ahora, la predicación del evangelio no era nada sencillo, porque ellos tenían que de alguna forma presentar a nuestro Señor Jesús como el Cristo. Ese era el evangelio, tratar de mostrar que el Señor Jesucristo era el Cristo, era el Mesías. Y para eso se levantaban muchos argumentos, pero el Señor respaldaba la predicación del evangelio con señales, prodigios, maravillas y milagros. Y era una respuesta también como el Señor respaldaba la obra del evangelio. Sin embargo, a pesar de todo lo que el Señor hacía por medio de Pablo y de Bernabé, muchas personas resistían el evangelio y mucha gente rechazaba la predicación del evangelio. Y uno también tiene que saber, por muchas cosas que la gente pueda ver, no necesariamente la gente va a recibir el evangelio. Lo digo así porque uno puede predicar y a veces uno se frustra
cuando alguien no recibe una palabra que le entregamos, o cuando alguien rechaza lo que nosotros amamos. Pero no debemos cansarnos de hacer el bien. Si estas personas, si aún en el tiempo del Señor, haciendo tantas obras, nuestro Señor Jesucristo, le rechazaron a Él, tenemos que tener en consideración que a nosotros también nos va a pasar. Que aunque el Señor le use en un momento, ¿cuánta gente usted ha sabido que de pronto recibe incluso un milagro, y aún así recibiendo algo tan grande, aún así nunca ha creído en el Señor y nunca le ha adorado? O hay quien cree pero nunca le busca, hay quien le necesita pero no le desea. Entonces uno tiene que saber que hay un montón de personas que solamente quieren usar al Señor. De hecho hay una alabanza que cantábamos recién: Jesús está aquí, pide lo que quieras. Y esa canción es muy linda, pero también te lleva a pensar, es que puedo pedir cualquier cosa, o tal vez debo pensar, no es que pida lo que quiera, porque yo puedo querer una cosa que esté fuera de la voluntad del Señor. Tampoco es tan así. Mi esposa decía que Dios no es un genio de una botella que yo voy a pedirle cualquier cosa. Cuando uno va creciendo, claro, uno va pensando que hay cosas que debo pedir con sabiduría, y que aunque usted mire, la verdad es que usted le puede pedir cualquier cosa, pero Dios no le va a dar cualquier cosa. Y además, en la medida que vamos creciendo, vamos siendo más certeros en las cosas que nosotros pedimos. En el caso de nosotros tenemos una misión: predicar el Evangelio de Cristo. Y el Evangelio de Cristo será respaldado por el Señor con prodigios, señales y milagros, que es una respuesta también que el Señor nos da frente a las cosas que nosotros tenemos que hacer. Ahora, nosotros vemos al apóstol Pablo que con Bernabé tenían una misión: predicar el Evangelio. Sin embargo, la oposición que se levanta, y hace días atrás, hablando incluso cuando estábamos haciendo la obra de teatro, Dios ponía este pensamiento de que cada vez que nosotros tengamos disposición de predicar, se levantará también la oposición a esa disposición. Y cada vez que usted disponga su corazón a servir a Dios, se levantará todo el infierno para que usted, esa disposición, entonces quede anulada. Por eso usted a veces dice: pastor, yo en un momento dispuse mi corazón para servir al Señor, pero vino muchos problemas, muchas dificultades. Porque está bien, cada vez que usted se dispone, el infierno se opone. Cada vez que usted levanta el deseo de servir al Señor, mientras usted no tenga ese deseo, usted no hace ningún problema al infierno. ¿Qué daño le podríamos hacer al infierno si somos malos creyentes? Le hacemos un favor. Padre Santo, los malos creyentes son la mejor propaganda del infierno. Creyentes desobedientes, gente irreverente, gente irresponsable. Si usted dice que es un creyente, un hijo de Dios, y hace lo que quiere, mire qué propaganda más buena para el infierno. Si usted dice que el Señor cambia y usted nunca ha cambiado nada, si usted habla de que Dios transforma y en su vida no se ve, imagínense, el diablo dice: síganlo diciendo, porque en realidad no tiene peso la palabra, y de pronto podemos ser unos muy buenos promotores del mismo infierno cuando decimos que creemos en el Señor y hacemos lo contrario a lo que Dios quiere. Pégale un codazo a su hermano, me está mirando feo. Cuando usted dice: no, si yo creo en Dios y voy a la iglesia, pero hace todo lo contrario a lo que la Biblia dice que debemos hacer, entonces ¿qué problema tiene el infierno con ese tipo de creyente? Ninguno. Cuando en realidad los matrimonios están separándose, están violentándose, familias que se están destruyendo, ¿qué problema tiene el infierno con eso? Él los aplaude y dice: sigan así, vamos así, le hace barra. Pero cuando alguien decide hacer la voluntad de Dios, cuando alguien decide rendir su vida a Cristo, cuando alguien decide doblegar su voluntad y hacer la voluntad de Dios, entonces ahí el infierno es sacudido. Ahí entonces algo es sacudido en el mundo espiritual, porque ahora la cosa es en serio. Cuando te están haciendo todo para que usted pueda renunciar y usted decide tomar, cuando a usted le hacen daño y usted decide perdonar,
cuando a usted lo habla mal de usted y usted bendice a la gente, ahí ya la cosa comienza a cambiar, porque ahí está dentro de la voluntad del Señor. Cuando todo se levanta en contra de usted, pero usted decide creer que Dios lo puede hacer, aunque no hay probabilidades, usted decide creer, confiar en el Señor. Cuando todo se está derrumbando y usted dice, puedo confiar en el Señor, que Él no va a fallar. Cuando usted decide hacer la voluntad de Dios, entonces el infierno enciende las alarmas, porque quien haga la voluntad de Dios recibe el respaldo de Dios y sentirá la oposición del mismo infierno. Vamos, diga amén, diga gloria a Dios. De hecho, cuando nuestro Señor Jesucristo hacía muebles y era un carpintero, nadie se opuso. Usted no va a ver que el enemigo le fue a cerrar la mueblería, en ningún caso. Pero cuando Él se presenta en el Jordán diciendo, es necesario que cumplamos toda justicia, entonces el infierno se activa y comienza la oposición. Cuando usted decida hacer la voluntad de Dios, sabrá que la está haciendo, porque habrá oposición en lo que usted hace. Si usted no siente ninguna oposición por las cosas malas que hace, es natural. Ay, mire, yo puedo hacer lo malo, puedo hablar mal de alguien, y es más, me aplauden, me comparten, hay gente que me sigue el juego. Exactamente, porque usted no está haciendo nada en contra del enemigo. Pero cuando usted decide hablar bien, cuando usted decide bendecir, cuando usted decide orar, cuando usted decide ayunar, cuando usted decide renunciar a su vida para hacer la voluntad de Dios, usted va a notar algo. ¿Sabe lo que va a notar? Que el infierno comienza a ponerse nervioso. Porque cuando alguien se para en la brecha, cuando alguien dice, esto se acabó, ya no voy a ser un cristiano tibio, voy a comenzar a orar y a buscar del Señor, usted va a sentir algo, oposición. Amén. Usted va a sentir rechazo, resistencia. Si no la siente, pregúntese, ¿por qué? Porque tiene que tener un mundo espiritual resistiendo lo que usted hace, a menos que lo que usted hace no tenga impacto en el mundo espiritual. Oh, pero no pasa nada, yo hago algunas cosas y no pasa nada. Claro, el enemigo no tiene problema con que usted hable mal de su hermano. Eso le sirve a él. El enemigo no tiene problema con que usted diga, yo no voy más a la iglesia. El diablo hace así, bien. El enemigo no tiene problema con que usted pelee con su esposa y usted trate mal a sus hijos. Eso está bien. Pero cuando alguien decide hacer la voluntad de Dios, va a sentir oposición. Cuando alguien decide decir, ¿sabe, Señor? Un joven dice, voy a esperar la voluntad de Dios, voy a orar y voy a esperar a la que va a ser mi esposa. El diablo dice, no, tienes que buscar, no esperes, haga lo que quiera. Pero cuando alguien decide hacer la voluntad de Dios, cuando alguien decide cambiar el canal, cuando alguien decide doblar sus rodillas, cuando alguien decide leer la palabra, cuando alguien decide arrepentirse de sus pecados, cuando alguien decide decirle al mundo, ya no quiero nada contigo, mundo, yo decido seguir a Cristo, voy a buscar al Señor, me voy a negar a mí mismo por causa del Señor, usted va a sentir oposición. Una de las evidencias del camino correcto es la oposición que te vendrás del mismo infierno al tomarlo. Pero si nada sucede, pregúntese, ¿será que está afectando al mundo espiritual o lo está ayudando? ¿Están durmiendo? A ver, digan amén todos los dormidos. ¿Ve que me engaña? Estaban durmiendo. A ver, todos los despiertos digan gloria a Dios. Y todos los dormidos, aleluya. Despierta esos 2 o 3 que están ahí todavía. ¿Lo puede recibir? ¿Se da cuenta la diferencia? De que cuando usted, fíjese que cuando, no le ha pasado, yo sé que no pasa mucho, pero cuando alguien se sienta a tu mesa a decir, ay, ¿sabes que te quería contar algo? Y usted dice, no quiero escuchar nada, no voy a hablar nada. Del otro lado vas a sentir, ¿sabe qué? Resistencia, rechazo, porque está resistiendo algo. Pero la Biblia es clara,
resistan al diablo y él huirá de vosotros. Así que cuando uno siente oposición, tal vez es justamente el camino correcto, porque es imposible que el enemigo no se levante si usted hace la voluntad de Dios. Es imposible. Si le está afectando el mundo espiritual, se está sacudiendo con su oración. Por eso cuando usted comienza a buscar del Señor, va a sentir oposición, rechazo, gente te va a dejar, gente va a hablar mal de ti, gente se va a levantar, gente te va a decir fanático, gente va a decir ¿para qué lo sigues haciendo? Mire lo que Job estaba parado en una posición adorando a Dios, rapándose la cabeza. Él estaba rapándose su cabeza, rompiendo sus vestiduras y estaba adorando a Dios, y su mujer le dice: mejor maldice a tu Dios, oposición, maldice a tu Dios y muérete. Porque él estaba haciendo lo correcto, recibió oposición. Siempre vas. Cuando el Señor dice: voy a ir a Jerusalén a morir, Pedro le dijo: no vayas a morir, no te vaya a pasar tal cosa. Oposición. Cada vez que tomes el camino correcto, vas a sentir la oposición del infierno. Amén. Por eso no se asusten cuando haya oposición, pastores. Hay oposición. Las cosas, las puertas se han cerrado. De pronto le quitaron un local, oposición. Tal vez estén exactamente en el camino correcto, donde cuando hay oposición es justamente cuando Dios también quiere hacer algo, manifestar su gloria. En medio de la oposición Dios manifiesta su gloria. ¿Sabe por qué? Porque el diablo levanta oposición, pero Dios respalda a sus hijos. Recíbanlo. Dios respalda a sus hijos. Y entonces queda en evidencia la obra gloriosa del Señor en medio del creyente. Pablo en un momento siente que los van a matar. Escúcheme bien, míreme por favor. Tengo, ¿cuántos son? Como 14 puntos, pero no voy a alcanzar a predicar ni uno. Mejor me voy a ir de las hojitas porque ya esto ya se fue. Sígame. Míreme, me está mirando. Con esto le voy a dar si se me duerme. Pablo está predicando el evangelio junto a Bernabé, y en medio de toda esa prédica poderosa se levantan algunos para tratar de matarlo, porque siempre que predicas el evangelio y predicas el evangelio, se levantarán algunos para tratar de impedir que tú dejes de predicar. Nadie se levantará en tu contra haciendo lo malo. Pero cuando comiences a predicar, la gente tomará piedras, te va a juzgar, te va a criticar, van a hablar mal de ti. Cuando te paras en la brecha, siempre hay alguien que te querrá sacar de ese lugar. Y la Biblia dice que Pablo entonces lo que hace es, dice que comienza a huir a otra ciudad, porque sabe que lo quieren matar. Pero escúchame, esto fue lo que el Señor ponía en mi corazón hace días atrás, diciendo: uno puede postergar algunas cosas, pero no evitarlas. Pablo solamente retrasó algo que era inminente. No podría arrancar tan fuerte de las piedras que estaban preparadas. Solamente lo apedrearon en otra ciudad, las mismas personas que lo perseguían. Quiere decir que muchas de las cosas tú no las puedes evitar, solo las puedes postergar. Y hay un montón de gente evitando procesos que no va a poder evitar, solo los está postergando. Muchas personas tratan de evitar conversaciones incómodas que solamente las postergan, no las puedes evitar. Tarde que temprano te van a alcanzar. Aquellos hombres que persiguieron a Pablo en Iconio lo encontraron en Listra y de todas formas lo golpearon, porque era parte del plan. Dios quería glorificarse, Dios quería levantar, Dios quería mostrarle algo. Hay cosas que Dios va a hacer, aunque sean dolorosas, pero no te puedes arrancar. Míreme por favor, hay procesos que usted no puede evitar, solo los puede retrasar. Pero hay cosas que usted no va a evitar. Hay cosas que son necesarias en la vida del creyente. Y aunque usted trata, dice: bueno, pero esto yo creo que me salvé de este asunto. No se salvó, solo lo postergó un poquito. Es cosa de tiempo. Sin embargo, por otro lado, dice la escritura que el apóstol Pablo, las piedras de Iconio solamente lo redireccionaron y llegó a un lugar donde había un hombre. Y yo pensaba eso, que muchas personas pensaron que habían arrancado de su país. Yo pensaba en los hermanos de Venezuela.
que muchos de ellos, sé que aquí no hay ninguno. Y yo decía que mucha gente como que siente que arrancó de su país, que salió, en realidad no arrancó. Habían tantos paralíticos que levantar. Había tanta gente que poner en pie, que a veces uno simplemente, Dios, tú crees que saliste arrancando. No, el Señor tenía paralíticos que levantar, hombres que mover, puertas que abrir. Y aunque usted pensó que salió corriendo porque se asustó, no, aún esas piedras que se levantaron eran parte del plan de Dios para llevarte a un lugar donde Él te quiere usar. Y saben, nosotros le voy a decir esto, le puedo decir esto a ustedes, a los hermanos que son de Venezuela, le voy a decir esto. Yo siento que Chile necesitaba de hombres como ustedes. Chile necesitaba, y ustedes también necesitaban conocer algo que no conocían del Señor. Y Dios conecta. Por lo tanto, algunos no se sientan, algunos han sentido, ay Señor, yo fui cobarde porque salí corriendo. Hay otros que se quedaron. No, si estás aquí y estás levantando a alguien, era parte del plan de Dios, era parte del proyecto de Dios. Dios quería hacer algo con tu vida, usarte en favor de otro. Pablo, míreme, Pablo no era ningún cobarde. Pablo no era un cobarde. Pablo era un hombre valiente, pero sabía también que habían señales para poder moverse, y él usó una señal y comenzó. Y cuando encuentra a un hombre, él nunca evadió una responsabilidad, la enfrentó. Y hay algunas cosas que van a generar un movimiento necesario para que algunas personas sean levantadas por causa de la palabra de Dios sobre tu vida. Hay un hombre que está postrado, lo acabamos de leer. La Biblia dice, sentado, imposibilitado a sus pies, cojo de nacimiento y que nunca había andado. 4 cosas. ¿Sabe lo que está diciendo Lucas? Está mostrándonos un escenario. Lo que está dando énfasis Lucas en esa palabra es que el hombre era una evidencia de algo que nunca había hecho y que todos conocían que era imposible que lo pudiera hacer. O sea, lo que está diciendo Lucas está poniendo el peor escenario. Nunca anduvo, está sentado, imposibilitado. La palabra imposibilitado, no había forma de que él pudiera ponerse en pie. Imposible de ponerse en pie. Nunca caminó, coco de nacimiento. Entonces, ¿sabe lo que era eso? Era la verdadera oportunidad de Dios para mostrar la gloria de Dios en una persona. Y lo que sucede es que Pablo lo mira y la Biblia dice que vio que tenía fe para ser sanado. Porque la fe, hay una evidencia. Llega un momento, esta palabra también le ocurre al Señor Jesucristo, que cuando ve a los amigos bajar aquel cojo, dice que viendo la fe de ellos, hay un momento donde Dios te permite ver la fe. Hay cosas que Dios te permite ver para que puedan suceder. La palabra, mientras Pablo estaba predicando la palabra, activó la fe en ese hombre, porque cuando tú predicas la palabra, a alguien se le activa la fe en su corazón. Cuando tú predicas el mensaje de Cristo, vas a ver que el rostro, la incredulidad, el temor, lo imposible comienza a salir, y a alguien se le comienza a despertar algo en el corazón. Por eso, mientras predicamos la palabra, hay quien, por ejemplo, hoy día vino vacío o vino pensando que tiene tantos problemas, pero mientras predicamos la palabra, la fe de alguien se va a comenzar a activar y va a comenzar a creer. La palabra de Dios es la llave de la fe. La palabra de Dios es la llave de la fe. Mientras estemos predicando la palabra, a alguien va a tener que comenzar a creer que Dios puede hacer algo, que Dios puede levantar a alguien. Pablo comienza a predicar, y ese hombre que no conoce nada de Dios, ese hombre que está tirado por años en ese lugar, comienza a llenarse de fe. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Es imposible que usted salga vacío de este lugar. ¿Por qué Dios puede hacer milagro? Porque mientras se predica la palabra, el espíritu del hombre comienza a creer. El hombre comienza a desarrollar una fe, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mientras se predica el evangelio de Cristo, alguien tiene que creer que Cristo
puede sanar, levantar, restaurar, transformar, mover. Cuando la fe se activa, los montes se tienen que mover. Cuando la fe se activa, entonces ya no me puede hundir. Cuando la fe se activa, hay cosas que se van a secar. Cuando hay fe, entonces es la oportunidad divina para que algo se pueda levantar. Por eso la palabra de Dios activa la fe en la vida del hombre. Usted no va a tener fe si no es un hombre de palabra. Por eso hay personas que dicen: ay, es que me falta fe. No, no es que te falte fe, te falta palabra. Y la palabra va a activar y va a despertar en tu corazón la fe. Por eso la Biblia dice que el centurión oyó hablar de Jesús y creyó, porque es la palabra la que va a despertar algo en tu vida. Es la palabra de Dios la que va a despertar la fe en tu corazón. Mientras la palabra de Dios se está predicando, entonces algo en el interior del hombre se va despertando. Es imposible que la palabra se predique si es la palabra de Dios, la gente quede como está. Por eso mientras la palabra es predicado, algo se activa en el corazón del hombre. Pablo estaba predicando la palabra y ese hombre comenzó a creer. Y la Biblia dice que Dios le permitió ver a Pablo la fe que ese hombre tenía para ser sano. Porque llega un momento en que la fe se vuelve una evidencia, pero también se vuelve una esperanza. La fe se vuelve una evidencia y la fe se vuelve una esperanza. Y en medio de todo eso, mientras Pablo está hablando, usted conoce, ya lo hemos leído, ese hombre se levanta porque hay autoridad. Cuando hay fe, la fe se manifiesta por la autoridad. No estás dudando, no estás orando por si acaso, estás creyendo que Dios lo puede hacer. Y no te estás condicionando a las cosas que ves. Si Pablo sabe que lleva mucho tiempo, si Pablo sabe que nunca ha hablado, no sé si y podría afectar algo la fe de Pablo, pero Pablo está predicando y el hombre comienza a creer en su corazón y la fe se volvió una evidencia. Escucha la palabra hasta que la fe se vuelva una evidencia sobre tu vida. Escucha la palabra, llénate de ella, imprégnate, no solamente sea oidor. Abre tu corazón para que la palabra de Dios genere transformación y eso se manifieste por la fe. Hay un rostro que se manifiesta, hay una obra del Señor que se manifiesta de tal manera que en tu rostro se sabe que puedes creer que Dios lo puede hacer. Aunque nunca caminaste, puedes creer que Dios te puede levantar. Aunque nunca anduviste, crees que Dios te puede levantar. Esa es la obra del Espíritu Santo que viene a transformar la conducta de la persona. ¿Sabe lo que está diciendo el Señor? Está diciendo con esta palabra: hay cosas que nunca se hicieron, hay cosas que nunca pudieron ser, pero eso no quiere decir que Dios no las pueda hacer. O sea, piensa en aquellas cosas que nunca viste y prepárate para poder verlas, que nunca recibiste, pero prepárate para recibirlas, que nunca las oíste, pero prepárate para oírlas. Dios está hablando que la palabra activa la fe para hacer cosas que antes no sucedieron. Es como decir, Dios está moviendo a su iglesia. ¿Sabe para qué? Para que la iglesia comience a caminar en un camino que antes no caminó. Yo he visto cosas grandes, pero lo que yo voy a ver nunca lo he visto. Por eso tengo que llenarme de la palabra de Dios, porque yo quiero ver cosas que ojo no vio, cosas que oído no escucharon y cosas que nunca han subido al corazón del hombre. Yo quiero ser un testigo. Para eso me llenaré de la palabra de Dios, para ser un testigo de aquello que Dios quiere hacer. Quiero ver la gloria de Dios. El problema es que, lo que decía mi esposa, comenzamos a vivir en un mundo que comienza, por favor, cuídese. Míreme, en esta iglesia yo creo y creemos en las sanidades, los milagros, los dones del Espíritu Santo. Y yo creo que tarde que temprano las sillas de ruedas quedarán en fila en este lugar, las muletas quedarán en el suelo,
tendremos testimonio, la gente vendrá con sus tanques de oxígeno, los dejará tirados, que un día en esa sala donde se atienden personas que llegan un poquito mareadas, la gente llegará a dar testimonio y pasarán los doctores a contar los milagros que Dios está produciendo en este lugar. Eso yo lo creo y me estoy preparando para eso, para ver cosas gloriosas suceder en este lugar. Cuídese de aquellas personas que intentan apagar la fe y solamente usar la palabra como una medida de llenar un conocimiento. La palabra tiene que generar grado de fe en el corazón del hombre. La palabra tiene que despertar el hambre de la iglesia. La palabra tiene que llevar a que la iglesia pueda creer: Señor, en tu palabra echaré la red. Tu palabra ya la he recibido y en tu palabra echaré la red. Di la palabra y mi criado sanará. En tu palabra, Señor, manda que yo vaya. La palabra, si la palabra va, entonces los milagros tienen que suceder. Cuando la palabra llega al corazón del hombre, el hombre despierta una fe donde cree que Dios puede hacer cosas sobrenaturales. Y le voy a decir por qué: porque lo vamos a necesitar. Llegará un momento donde la ciencia dirá: esto no lo puedo ver, esto es imposible. Donde sabes que si no es Dios, no hay forma que se pueda resolver. Así que Dios no te dejará alternativa, solo una: llénate de mi palabra y desarrolla un nivel de fe para que puedas creer y te puedas levantar y puedas ver la gloria de Dios, Marta, porque si crees vas a ver la gloria de Dios. La gloria de Dios se ve con la llave llamada fe. Por eso el Señor demandó a Marta que pudiera creer. El Señor la pudo haber consolado, le pudo haber confrontado, le pudo haber dicho: tendrías que haber creído, le pudo haber puesto paños fríos. Pero el Señor quería desarrollar una fe en ella, una fe de milagro, porque somos una iglesia que creemos en lo que Dios puede. Si Él salvó mi vida, puede hacer cualquier cosa conmigo. Si Él salvó su vida, usted estaba tan lejos, tan perdido. Si el Señor transformó tu vida, hay alguien aquí que diga: yo fui transformado por Dios. Alguien aquí que estaba tan perdido, que estaba tan lejos, pero el Señor de una forma sobrenatural transformó tu vida. Has visto personas como Dios ha quebrantado. Yo escucho testimonios en mi oficina de gente que estaba tan perdida, matrimonios que no deberían estar aquí. Hay matrimonios que no deberían estar juntos, pero el Señor hizo una obra, generó perdón en el corazón de alguien. Alguien se arrepintió y volvió a casa. El Señor hizo un llamado a sus hijos y están aquí por la gracia de Dios. Y si el Señor transformó tu vida, quiere decir que puede transformar cualquier cosa, cualquier situación. Nada es imposible para el que cree. Así que la iglesia tendrá que aprender a caminar en esa dimensión. Pero lo que no puedes dejar fuera es la obra sobrenatural de Dios en tu vida. Y la palabra de Dios es la plataforma de donde Dios va a usar para poder levantar, transformar, sanar, restaurar, mover, cambiar. Y que algo en ti sea movido por dentro. Pero tienes que exponerte a la palabra. Lee la palabra y la palabra comenzará a ser vida en ti. Vas a creer. ¿Por qué dijo el Señor? Si tuvieran fe como un granito de mostaza, podrían decirle: nos mintió el Señor, nos engañó. ¿O será verdad que hay montes que Dios puede mover? ¿O será que de verdad hay montes que Dios quiere mover con su presencia y quiere mostrar que Él nos engañó el Señor diciendo que sí, para el que cree todo le es posible? Nos engañó el Señor, nos mintió. No, en ninguna forma. Y llegará el momento en que ustedes estarán tan acorralados por un monte que no les quedará alternativa que la fe para mover las cosas que lo natural no puede mover. Y en ese momento verán la mano del Señor. Creer que Dios puede mover cosas que el hombre no puede mover, abrir cosas que el hombre no puede abrir. Dios lo volverá a hacer porque viene un mover del Espíritu Santo muy fuerte. Y serán cosas sobrenaturales que no pasarán en un púlpito, pasarán en las calles, pasarán en las casas, pasarán en las plazas, pasarán en tu trabajo, donde vas a
donde lo vas a ver de una forma sobrenatural, donde la gente que le dijeron no pueden tener hijos, de pronto va a aparecer un hijo y vas a decir: ¿qué pasó? Eso fue la obra del Señor, donde la crisis nos daba para más, y de pronto el Señor va a desarrollar un amor tan profundo por tu esposa, por tu esposo, que vas a decir: esto no viene de mí, si yo tenía rabias, enojo, yo lo único que quería era divorciarme, pero hay algo aquí desde adentro, algo comienza a gestarse, la obra del Espíritu Santo, porque la iglesia tiene que ser una evidencia de la manifestación de Dios. Si no, entonces ¿qué somos? Si en un mundo natural no podemos tener una vida natural los hijos de Dios, nosotros somos seres espirituales que creemos en la transformación de la vida y en la manifestación del Espíritu de Dios en diferentes maneras en la vida del creyente. Pablo entonces le suelta la palabra, dice: párate derecho sobre tus pies con autoridad. El hombre se levanta, comienza a caminar, la gente comienza a pensar que son dioses. Una cosa impresionante, la gente comienza a tratar de adorarlos. Leía por ahí una historia de este pasaje que decía que en ese tiempo había una historia predominante. Y la historia es esta: habían venido dos ancianos que eran Júpiter y Saturno, y que habían venido a esa misma aldea, y unos ancianos los recibieron en su casa. Por lo tanto, estos dioses bendijeron su casa, pero a todo el pueblo que no lo recibió lo destruyeron. Por eso ellos, cuando pensaron que Pablo y Bernabé eran estos hombres, trataron de recibirlos para recibir algo de ellos, y tenían temor de ser castigados por no recibir lo que se había enviado. Entonces ellos comenzaron a reaccionar. ¿Y sabe por qué? Mírenme por favor. El problema es que a veces la ignorancia es más peligrosa que la maldad. Y en el caso de la gente, estaba tan cegada, era un pueblo pagano que no conocía nada de Dios, que eran tan fáciles de ser engañados, que Pablo, hablándole con verdad, no le creyeron, y los judíos, hablándole con mentira, le creyeron la mentira. Y en un momento quieren ofrecerle sacrificio, pero ellos rompen sus vestiduras, empiezan a predicar el evangelio, pero de todas formas no lograron impedir que le ofrecieran sacrificio. Vinieron los judíos que estaban en Iconio, vinieron, persuadieron a la multitud y terminaron matando, entre comillas, matando, porque algunos dicen que no murió. La Biblia dice que pensando que estaba muerto, pero en realidad la lapidación era un momento donde te empezaban con piedras pequeñas a tirar para generar dolor y quebrar tus huesos, y luego comenzaban a lanzarte piedras más grandes hasta destruir todos los huesos de tu cuerpo. Por lo tanto, aunque la Biblia dice pensaron que estaba muerto, lo arrastraron de la ciudad, y era una forma de castigar la blasfemia. Lo más probable que el apóstol Pablo sí pudo haber muerto, porque en realidad con todas esas piedras no era menor el castigo, no dejaban a ninguno vivo, lo arrastraron. Pero ¿sabe lo que hizo el Señor? Puso a su alrededor discípulos, personas a su alrededor que lo rodearon. Y esta es la palabra que quiero compartir, y con esto cierro. Uno tiene que entender en este camino que hay personas que Dios va a poner a tu lado para rodearte, solo con el fin de levantarte. Todos nosotros hemos sido muy golpeados. Pablo sufrió en su cuerpo y en su vida muchas veces, y él pudo usar la fe del Señor para levantar a uno paralítico, pero Dios usó el amor de los discípulos para levantar a uno. Y Dios va a poner a tu alrededor personas que te van a amar y que te van a levantar. Personas a tu alrededor que Dios va a poner para cubrirte cuando te hayan herido. Porque se va a levantar una generación de personas que van a lanzar tantas piedras a tu vida que te van a romper los huesos, las estructuras,
el corazón, te van a dañar, te van a dejar tirado, pero Dios va a levantar a tu alrededor hombres y mujeres que te van a rodear de amor. Y el amor de Dios en la vida de esos hombres hará que te vuelvas a poner en pie. Y le voy a decir esto, ¿sabe por qué Pablo se puso en pie? Porque el propósito de Dios en él todavía no terminaba, y mientras exista el propósito, tu corazón no dejará de latir. Mientras todavía queden cosas por hacer y predicar, te vas a levantar de donde el hombre te deje, te vas a volver a poner en pie, te vas a poner en tus dos pies otra vez, te vas a sacudir todo lo que el hombre hizo y vas a creer que no vas a tener temor para volver a entrar. Una vez a Pablo lo llenaron de piedras, jamás volvió a huir de las piedras, porque tienes que enfrentar eso doloroso para no volver a huir a otra ciudad, sabiendo que el Dios que te levantó en Listra te puede levantar en cualquier lugar. Y mientras exista una predicación que todavía tengas que hacer, Dios te volverá a levantar de donde el hombre te ha dejado. Si el hombre te golpeó, Dios te levantará. Si el hombre te dañó, Dios te sanará. Si el hombre te botó, Dios estira su mano. Donde el hombre te deje, Dios te levanta. El hombre te golpea y Dios te sana. El hombre te rechaza y Dios te rodea. Pablo no volvió a arrancar nunca más de las piedras, porque una vez que las piedras tocaron su cuerpo, nunca más lo pudieron matar. ¿Sabe lo que le quiero decir? Es que hay cosas que en algún momento de tu vida te dañaron, pero cuando el Señor te levanta, nunca más te vuelven a dañar. A José solamente lo pusieron una vez en la cárcel, una vez en la cisterna, porque una vez que tú has salido de ese lugar y el Señor te ha sacado, ya no tiene sentido volver a ponerte en el lugar donde el diablo sabe que Dios te volverá a sacar. Si a ti te han dañado el corazón profundamente y has visto cómo el Señor te ha levantado, tranquilo, no volverá a suceder, porque no te podrán otra vez dañar con aquello de donde el Señor te levantó. Hay un momento donde el Señor pondrá personas a tu alrededor que te van a rodear. ¿Sabes para qué? Para mostrarte el amor. Es impresionante. Yo leo este pasaje y me parece tan impresionante que Pablo, los discípulos lo rodean y Pablo se pone en pie. ¿Cómo se pone en pie? ¿Cómo esos huesos volvieron a pegarse? ¿Cómo esa piel que estaba quebrada por las piedras, cómo esa sangre volvió a su lugar? Pero Pablo se levanta, me imagino que se sacude, lo limpian y le dice: muchachos, volvamos a entrar en la ciudad. Cuando Pablo se levantan muchas cosas con él. Se levanta una generación de fe, se levanta gente que puede ver que mientras tú estés en el plan de Dios, nada ni nadie te puede detener. Mientras tú estés en el camino de Dios, Dios te va a levantar cuantas veces sea necesario. ¿Sabe para qué te levanta el Señor? Para que vuelvas a entrar. No para que te llenes de temor, sino para que vuelvas a entrar. ¿Sabe por qué el Señor te ha levantado? Para que vuelvas a entrar. ¿Sabe por qué estás aquí? Para que vuelvas a entrar. No para que tengas temor, sino para que vuelvas a entrar. Dios te levanta una vez más, no para que te atemorices. Ya no tienes temor, ya nunca más vas a arrancar de esas piedras, porque sabes que el Señor ¿Y sabe por qué no lo volvieron a apedrear a Pablo? Porque los judíos dijeron: si lo volvemos a apedrear, Dios lo vuelva a levantar. Si lo volvemos a apedrear, Dios lo vuelva a levantar, y esto se nos vuelve para el otro lado. No sé si lo pueden ver. ¿Para qué lo vamos a apedrear si Dios lo vuelva a levantar? ¿Qué sentido tiene?
Volver a meterlo a un foso de leones a Daniel. Si cuando salió en victoria, salió lleno de dones. Cuando salió el rey lo levantó. ¿Para qué voy a meter otra vez a Daniel al foso de los leones? Y cuando lo metí, el Señor lo levantó. ¿Para qué voy a meter otra vez a los hebreos al horno de fuego? Si cuando los metí fueron exaltados delante del pueblo. El diablo dice: me salió al revés, yo lo metí ahí y fueron levantados. ¿Para qué lo voy a volver a meter ahí? Si cada vez que yo lo meta a un horno de fuego, el Señor los va a sacar con su mano. El Señor se va a meter con ellos en ese horno. Hay procesos donde tú has entrado y sabes lo que Dios ha hecho. Has salido fortalecido. Es verdad, te patearon, te pegaron, hablaron de ti, pero saliste fortalecido. Te sacudiste las palabras de la gente. Dijiste: esto a mí no me va a detener. A mí la opinión de la gente no me va a detener. El que no me quiere, la gente puede dejar de quererme, pero Dios me ama. Dios me va a levantar. Así que eso conmigo no va. El diablo no va a detener. Y la gente dice: pero si lo dejaron, lo despidieron del trabajo y ahora está glorificando a Dios. Eso quiere decir que el enemigo trató de destruirte, pero Dios usó lo mismo que el enemigo usó para promoverte, para ayudarte. Te echaron en una cisterna, te echaron en una cárcel, te olvidaron, te dañaron, pero te levantaste en el poder del Espíritu Santo. No hay rencor en tu corazón y entonces el diablo dice: ya no le puedo hacer daño, ya no puedo volver a poner los clavos en sus manos. Le puse una lanza en su costado, pero sigue clamando al Padre y se levantó con más poder, con más autoridad. Hay cosas que no van a volver a suceder en tu vida, porque ya que sucedieron una vez y glorificaste a Dios, ya no tiene sentido que el enemigo use las mismas piedras que estás usando para edificar un altar para Dios. Pero mientras todavía el enemigo le resulte contigo el asunto. Por ejemplo, si alguien habla mal de ti y tú dices: ya no quiero ir más a la iglesia, ya no quiero saber nada más del Señor. Entonces perdiste. Pero cada vez que te lancen una piedra y te tiren al suelo, levántate en el nombre de Jesús. Sacúdete las palabras y di: voy a volver a entrar a adorar a mi Dios. Voy a entrar con alabanzas, voy a entrar con adoración, voy a entrar con cánticos de exaltación. Yo no me voy a dejar intimidar por el infierno. Y entre más piedras me lancen, me voy a levantar, porque Dios me sostiene, y volveré a adorar a mi Dios una y otra y otra y otra vez. Por eso cuando te veo aquí esta noche, pareciera que no tienes problemas. Y el enemigo sabe cómo te ha dado. Estás sin trabajo, estás sin cómo saber pagar mañana la deuda, y estás con tus manos levantadas adorando a Dios. Y estás bien, tenías que entrar. Hay un momento donde tienes que entrar. Que no te intimide el enemigo en el lugar donde tienes que estar. Sacúdete la vergüenza, sacúdete el pasado, sacúdete el dolor, sacúdete la opinión de la gente, sacúdete la crítica, sacúdete la culpa, sacúdete, ponte de pie y di: Señor, yo voy a entrar a adorarte con todo mi corazón. No voy a permitir que lo que el hombre hizo, las piedras que me lanzó, el enemigo se levantó en mi contra. Yo me voy a levantar. Hay gente a mi alrededor. ¿Sabes por qué está rodeado de gente? Porque Dios te ha puesto al lado de hombres de fe que te van a ayudar para que te pongas en pie y sigas caminando. No estás solo. Al lado tuyo hay hombres de fe que te van a ayudar, van a ponerse a tu alrededor, te vas a levantar y no vas a entrar solo. Vamos a entrar contigo, vamos a ver la gloria de Dios. No vas a entrar solo, no vas a entrar solo. Dios está contigo. Él va a entrar, te va a levantar, te va a fortalecer, te va a transformar, y vas a encontrar en ese lugar a un hombre llamado Timoteo. Ahí hay un hombre llamado Timoteo. En ese lugar donde el diablo trató de intimidarte, hay un hombre llamado Timoteo que está esperando por ti. No tengas temor.
En ese lugar hay alguien esperando por ti. El enemigo lo que intenta es intimidarte para que no puedas entrar, pero del otro lado está el propósito de Dios. Pablo fue lanzado fuera de la ciudad, pero él dijo: a mí el diablo no me va a sacar de donde Dios me trajo, así que me voy a volver a meter. No hay suficientes piedras para detenerme, no hay suficiente oposición para que me puedan detener. Yo entraré donde Dios me quiere tener y haré lo que Dios ha dicho que yo haga. No te detengas a causa de la oposición. Levántate en el nombre de Jesús, porque el Señor te va a levantar con el poder del Espíritu Santo. Vas a tener fuerzas, vas a poder caminar. La Biblia dice que los que esperan en el Señor tienen nueva fuerza. Van a correr y no se van a cansar, van a caminar y no se van a fatigar. En el nombre de Jesús recibe fuerza para levantarte. No te intimides frente a lo que el diablo está haciendo. Levántate en fe, ponte en el lugar donde Dios te ha puesto. Tú eres más que vencedor. Tienes ayuda divina, tienes la presencia del Espíritu Santo, tienes la palabra, estás lleno de toda gracia. No te intimides por el enemigo. Él está derrotado y Dios dice que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Eres victorioso. Párate en la verdad de la palabra. No te intimides. El enemigo no te puede ganar, porque más son los que están contigo que los que están en contra de ti. Esas piedras no te van a detener. Esa oposición, la maldad, la angustia, la perversión del hombre no te va a detener. La oposición solamente va a mostrar algo: que la gloria de Dios permanece, respalda, levanta, ayuda, fortalece y te dará la fuerza para que vuelvas a entrar. Póngase en pie, por favor. Le digo esto: reciba eso, cierre sus ojos un momento. ¿Sabe por qué está rodeado de gente? Porque Dios te quiere levantar. Yo no sé quién estaba al lado de Pablo ese día, pero sé que Dios estaba en ese asunto para levantar al apóstol que habían golpeado, habían herido. ¿Y sabe por qué está rodeado de gente ahora? Está rodeado porque Dios va a usar esas personas a tu alrededor para que te vuelvas a levantar. Las piedras fueron difíciles, dolorosas, pero no fueron suficientes. Si estás esta noche aquí, si tu corazón todavía está latiendo, es porque todavía el propósito de Dios prevalece. Y vas a volver a entrar. Te vas a poner en pie. No estás derrotado, solo estás derribado. Pero no estás derrotado, solo estás derribado. El apóstol Pablo dice: muchas veces fuimos derribados, pero nunca destruidos. Hay palabras que te han derribado, hay historias que te han derribado, pero no estás destruido. Y por eso a tu alrededor hay personas. Dios ocupa el cuerpo para que te puedan levantar. Y en el nombre de Jesús, yo quiero orar por ti. Y quiero que la iglesia, si me pueden ayudar, hermanos, y tú puedes con cuidado, con temor, abrazar a tu hermano que está al lado, poner la manito en su hombro. Usted quizás no lo pueda dimensionar,
Pero ¿qué significó el abrazo del padre para un hijo pródigo? ¿Qué significó un discípulo al lado de Pablo cuando estaba tirado en el suelo? ¿Qué significó para Pedro ver al Señor estirando su mano para levantarle? Yo no puedo dimensionar lo que significa para ti tener a alguien en este momento a tu lado, pero ese alguien que está a tu lado es lo que a veces Dios quiere usar para levantarte. Todos nosotros en algún momento necesitamos que alguien se pare al lado de nosotros, no para compadecerme por lo que estoy viviendo. Esos discípulos que estaban alrededor de Pablo, ellos fueron testigos de cuando Pablo se levanta. Ellos no estaban ahí para lamentar la muerte de un apóstol, estaban ahí para ser testigos de lo que Dios puede hacer con una persona que le cree. Y por favor, que la gente a tu alrededor abra sus ojos, porque van a ver cómo Dios te va a levantar en medio de ellos. Aunque te han arrastrado, te sacaron de la ciudad. Yo no sé quién fue quien te arrastró, te sacó, pero te sacaron arrastrando, pero vas a entrar caminando otra vez. La gente alrededor tuyo se puso para mirar cómo estabas tirado en el suelo, pero vas a ver cómo los huesos comienzan a crujir, vas a ver cómo la piel comienza a sanar, vas a ver cómo tu piel comienza a tomar color, vas a ver cómo tus pulmones comienzan otra vez a funcionar, vas a ver que no te van a ver como te mueres, sino como te levantas en el poder de Cristo para volver a entrar donde Dios te quiere tener. Porque se lo voy a decir así: todavía no termina lo que tienes que hacer, todavía Dios no termina contigo, todavía hay que volver a entrar a la ciudad, todavía hay gente que ganar, todavía hay almas que deben escuchar la palabra, van a ser testigos de lo que Dios va a hacer contigo. Pareciera que no, pareciera que todo quedó hasta aquí, pero eso no es así. Dios te va a levantar con el poder de su Espíritu Santo, y los que están a tu alrededor, que vieron cómo te golpearon, cómo te hirieron, cómo te lastimaron, cómo te arrastraron, van a ver cómo Dios te levanta. Ellos fueron testigos de la maldad de la gente, pero ahora serán testigos de la bondad de Dios. Fueron testigos de cómo te trataron, cómo te echaron de ese trabajo, cómo te menospreciaron en ese lugar, pero esa gente será testigo de la bondad de Dios. Fueron testigos de la maldad del hombre, pero ahora serán testigos de la gloria de Dios sobre tu vida. No quedarás postrado, Dios te levanta. Oíd, huesos secos, palabra del Señor. Y como el valle de Ezequiel, los huesos comienzan a tomar su lugar, y algo se comienza a mover, y algo se comienza a sacudir, y algo se comienza a estremecer, y te vas a poner en pie otra vez y vas a seguir caminando. Pareciera que estabas todo herido, pero Dios te ha llamado para sanarte. Si Dios pudo levantar a un hombre que no podía caminar, Pablo, tranquilo, Dios te va a levantar a ti, Dios te va a levantar a ti. Dios no te va a dejar postrado, porque el plan sigue en pie. Te lo vuelvo a decir, el plan sigue en pie. Esto todavía no ha terminado, el plan sigue en pie. Por favor, ayúdame a bendecir a tu hermano que está al lado. Ayúdame a bendecir. Espero que nadie quede solo, hija. Únase a alguien. Tome a alguien ahí al ladito. Abraza a alguien, que nadie quede solo. Abraza a alguien, dígale: yo te voy a ver. No solamente te voy a ayudar como te levantas, voy a ver cómo Dios te usa para levantar a otros. Por favor, mírame bien. Me viste botado, me viste mal, me viste arruinado, me viste en medio de cerdos. Esto le pasó al hermano del hijo pródigo. Dijo esto: él
gastó tu dinero. Él gastó tu dinero en vicios, en mujeres, estaba en prostíbulos, pero ahora yo lo veo con un anillo en su mano, pero ahora lo veo con un vestido en su cuerpo, pero ahora lo veo con un calzado en su pie. Eso es lo que va a pasar contigo. Hay gente que te vio metido en el lodo, pero ahora van a ver un anillo en tu mano. Prepárate para ver. Hay algo que Dios está haciendo. Y Dios va a permitirte ser testigo de lo que Él quiere hacer en la vida de tu hermano. Si lo vistes en su ruina, también lo vas a ver cuando se levante. Dios lo use, lo va a levantar. Porque de que me levanta, el Señor me volverá a levantar. Porque cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Dios le sostiene con su mano. Recíbelo. Padre, gracias. Deja que el Espíritu Santo ministre tu corazón. Deja que el Espíritu Santo ministre tu corazón. No estás solo en esta batalla. No estás solo. Sacúdete esa culpa, sacúdete ese dolor. Tal vez esa persona a tu lado sabe que pasaste años de angustia, de dolor, de aflicción, que tu pasado son piedras en el camino, pero te va a ver en la gloria de cómo Dios te vuelve a levantar, de cómo Dios te vuelve a usar. Mírame bien, que las heridas que ahora ves, nunca más las vas a ver en mí. Vamos, 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 deja que el Espíritu Santo fluya un minuto. Gracias, Padre. Vamos, dígale, hay alguien que necesita fuerzas. ¿Por qué no la abrazas y le dices, yo te voy a ver, yo te voy a ayudar? Yo estoy aquí al lado tuyo para ayudarte, para que no quedes postrado, para que te levantes, para que sigas caminando. No vas a quedar tirado por lo que la gente hizo. No vas a quedar en el suelo por lo que la gente cerró. Voy a ver cómo Dios te levanta. Voy a ver cómo Dios te usa. Voy a ser testigo del amor de Dios. Vamos, 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 vamos. Deja que tus manos también ayuden, sean sanidad, tus palabras, sean tus abrazos, sean sanidad para alguien. Vamos, adora al Señor.